Y vamos a pasar al concepto de producto vectorial. El producto vectorial es un concepto nuevo. Este concepto es una definición que vamos a ver ahora, que no hay nada que entender, simplemente pues aprenderla como cualquier definición, pero es un concepto nuevo. ¿Por qué? Pues porque en el plano no podemos definir el producto vectorial de dos vectores. Podemos definir el producto escalar, que lo hemos repasado, pero no el producto vectorial. Vamos a ver entonces en qué consiste. Y importante esta palabra que tenemos aquí, vectorial. Producto vectorial de dos vectores nos va a dar como resultado otro vector que tiene estas características. El módulo es producto de módulos y en vez del coseno por el seno del ángulo que forma, que siempre consideraremos el menor de los dos ángulos. La dirección, importantísimo, es la perpendicular de cualquier plano generado por los vectores. Aquí lo vemos claramente en el dibujo. Si yo tengo dos vectores u y v, el vector u, producto vectorial por v, lleva la dirección perpendicular al plano que determinan. Recordamos que dos vectores en el espacio siempre, a no ser que sean paralelos, van a ser, bueno, y si son paralelos también son coplanarios, pero nos van a determinar un plano. Entonces va a ser perpendicular a ese plano, y el sentido que es el del avance de un sacacorchos, como vemos aquí en el dibujo. Bueno, seguimos, vamos a calcular aplicando la definición. Tenemos dos vectores y vamos a ver, y nos dice que forman un ángulo de 60 grados y nos dice que calculemos el producto vectorial. Bueno, realmente aquí lo que vamos a calcular es con la fórmula el módulo del producto vectorial. ¿Por qué el módulo? Porque este número, esto que tenemos aquí, no es un vector, es un número. Cuidado no confundir este concepto. O sea, cuando nosotros aplicamos módulo de uno por módulo del otro por el seno del ángulo que forma, en este caso 60 grados, este resultado vemos que es un número. Es decir, estamos calculando el módulo del vector. Y vuelvo a insistir con el tema del más menos de las raíces cuadradas. Nunca nos puede salir negativo porque es un módulo. Entonces, aquí nos dice que calculemos el producto vectorial. Aquí no hemos calculado el producto vectorial, hemos calculado una parte del producto vectorial. Si queremos calcular el vector, deberíamos calcular la dirección y el sentido, porque si no, no habremos resuelto el ejercicio completo. Pero fijaros que para buscar ese vector tenemos que buscar un vector que sea perpendicular a la vez a u y a v. Imponemos esta condición. Como w es un vector que no conocemos y le hemos puesto tres incógnitas, nos quedará una ecuación. Volvemos a imponer la condición v por w igual a 0, nos vuelve a quedar otra condición y esto nos lleva a un sistema, lo veis aquí ya simplificado, en el que tenemos tres incógnitas pero solo tenemos dos ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser un sistema compatible indeterminado, que lo vemos aquí. Si sustituimos las condiciones que nos han salido, es decir, que nosotros no podemos dar un vector concreto, estamos dando infinitos vectores, todos los paralelos a él. Este sería el vector más sencillo cumpliendo esta condición. Ahora tendríamos que calcular un vector que tenga esta dirección y que tenga este módulo, y entonces habríamos calculado el producto vectorial de los dos vectores. Bueno, hay una forma más sencilla, que la veremos enseguida con una fórmula, pero antes me voy a detener en ver la interpretación geométrica del producto vectorial, que es también uno de los conceptos más importantes y una de las preguntas típicas de selectividad. Calcular el área del paralelogramo definido por u y v. Eso también lo vimos muy deprisa el otro día, lo voy a ver con un poquito más de detenimiento y vamos a repasar la demostración que os hice en la pizarra. Bueno, vamos a observar esta figura, tenemos el vector u y el vector v y nosotros trazamos el paralelogramo formado por los vectores que trazaríamos paralelos a los que tenemos dibujados, y sobre este paralelogramo trazamos la altura h en color rojo. Si nosotros, esto es una fórmula súper fácil y súper básica que la vemos en segundo de la ESO. El área de un paralelogramo es la longitud de la base por la altura. Y vamos a ver de qué manera podemos utilizar el módulo del producto vectorial para calcular el área del paralelogramo. A ver, en la figura anterior podemos ver que el área, como he dicho, es el módulo de u por la altura h. Sería la longitud del vector u de color azul por la longitud h en color rojo. Si aplicamos trigonometría básica sobre este triángulo que voy a marcar aquí, el definido
por v, h y la proyección, tenemos que el seno de alfa será, recordamos, cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, despejando tendremos que h es módulo de v por seno de alfa. Si ahora lo llevamos a nuestra fórmula del área, obtenemos casualmente, ¿verdad? Parece que es una casualidad, pero no lo es. Tenemos la fórmula módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forma, que es precisamente el módulo del producto vectorial. Bueno, vamos a ver rápidamente las propiedades de este producto vectorial. Y algunas son lo que esperaríamos y otras pues son un poquito chocantes y hay que tener cuidado con ellas. La primera, el producto vectorial de un vector por sí mismo es cero. Recordamos que en el caso del producto escalar, el módulo de un vector producto escalar por sí mismo, lo que nos daba era el módulo al cuadrado. Pues fijaos que ahora, al ser el ángulo que forman 0 grados, el seno de 0, 0, tendremos que, si multiplicamos vectorialmente un vector por sí mismo, como el ángulo es 0, vamos a obtener que el módulo es 0. Esta propiedad, en principio, sería esperable. Esta propiedad es un poquito más, digamos, bueno, nos puede desconcertar un poco más, aunque no debería, porque hemos trabajado con matrices y sabemos que a veces el producto de dos matrices nos da un resultado, nos dan otra matriz que no es igual si la multiplicamos al revés. Pues fijaos que aquí vamos a tener algo parecido, la propiedad anticonmutativa, pero un poquito más especial que la propiedad que veíamos en matrices. Matrices simplemente podríamos decir que A por B no podemos asegurar que sea igual a B por A. Pero aquí tenemos una propiedad que va más allá de no ser conmutativo, anticonmutativa. Es decir, que no es que no sean iguales, es que son distintas, pero igual a menos el producto vectorial al revés. Entonces, tienen el mismo módulo, evidentemente, tienen la misma dirección, pero al multiplicarnos en la dirección contraria, lo que ocurre es que cambia el sentido del vector, se gira el vector 180 grados. Bueno, producto por un número real, lo que sería de esperar, nosotros podemos jugar con el número real, meterlo dentro, multiplicar en la dirección que queramos y no tenemos ningún problema porque nos va a dar lo mismo. Propiedad distributiva también sería lo esperable, como si fueran números reales. Si multiplicamos u por la suma de dos vectores, podemos primero multiplicar con el primero y sumarle el producto de u por w, es decir, lo que sería también de esperar. Y esta sí que es importantísima porque la vamos a utilizar muchísimo en los ejercicios que van a venir. El producto vectorial de dos vectores no nulos, siempre pondremos la coletilla de no nulos, porque si fuera nulo nos hemos quedado sin vector, por decirlo de alguna manera, es el vector 0, cuidado, no 0, sino vector 0, si y solo si los vectores son paralelos. Fijaos en la demostración. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para identificar vectores paralelos en el espacio. Recordamos rápidamente que en el plano dos vectores eran paralelos cuando teníamos una condición de proporcionalidad. Pero ahora vamos a reconocer que dos vectores son paralelos en el espacio haciendo esta operación. Si el producto vectorial de dos vectores me da el vector nulo, no 0, sino el vector nulo, tendremos que los vectores son paralelos. Aquí tenéis la demostración. Esto es 0 si y solo si su módulo es 0, aplicamos la fórmula y como esto es distinto de 0 porque hemos puesto la condición de que son vectores no nulos, automáticamente no queda otra que el seno de alfa sea 0, pero eso sabemos que o es 0 o es 180 grados. Por lo tanto, los vectores son paralelos. Bueno, y esta tercera propiedad, que también no cumple la propiedad asociativa, u por v por w, no es lo mismo que si primero multiplico el u por v y después multiplico el w. Bueno, podéis poneros un ejemplo y sería mucha casualidad que se cumpliera. Lo más probable es que no se va a cumplir, no es una demostración, pero es una forma de ver que esta propiedad hay que tener cuidado con ella. Bueno, vamos a un punto, el punto 4.4, expresión analítica del producto vectorial, que también hay que, esta formulita nos la vamos a saber de memoria, porque nos va a salir constantemente. Vimos antes que para calcular el producto vectorial de dos vectores acudíamos a calcular los módulos, luego imponíamos que uno fuera perpendicular al otro, o sea, que el resultado fuera perpendicular a cada uno de ellos. Bueno, total, que teníamos medio folio para hacer estas cuentas. Entonces vamos a trabajar de una manera muchísimo más rápida, más sencilla, utilizando que siempre vamos a trabajar, como hemos dicho, en un sistema en un sistema de referencia canónico. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que cuando nosotros coloquemos los vectores u y v en este determinante y j, k como vectores de la base canónica y las componentes
de los dos vectores sobre los cuales queremos calcular el producto vectorial, obtenemos muy fácilmente, haciendo estas operaciones, obtenemos un vector. ¿Por qué? Pues fijaos, no vamos a aplicar, en vez de aplicar la fórmula de Sarrus, que es lo que tendréis tentaciones, nos quedaría, se podría hacer y saldría correcto, pero nos quedaría muchísimo más largo. Entonces vamos a aplicar aquella propiedad, recordamos que el valor de un determinante se puede resolver multiplicando todos los elementos de una fila o columna, en este caso de una fila, de la primera fila, por cada uno de los elementos que tenemos aquí por sus correspondientes adjuntos. Multiplicaríamos este elemento, sería i, tachamos fila y columna, fijaos, por su correspondiente adjunto. Menos j, que sería este elemento porque vemos que está en la fila primera, columna segunda, es decir, es una posición impar, de ahí viene el menos, tachamos fila y columna, U1, U3, V1, V3, que es el determinante, subdeterminante que tenemos aquí. Más el tercer elemento, que sería k, el vector k, por tachando fila y columna la cajita que tenemos aquí. Desarrollamos, hacemos las operaciones y obtendremos ya directamente de una manera sencillísima el resultado del producto vectorial. Aquí tenéis la demostración, yo no voy a entrar en detalles, tenéis un rato para entreteneros y me voy como siempre al producto vectorial, a un ejercicio práctico. Multiplicamos, colocamos las dos coordenadas, hacemos las operaciones y obtenemos la expresión del vector resultado. Bueno, pues podemos hacer todas estas operaciones. Yo os aconsejo que al principio vayáis muy despacito calculando cada uno de los subdeterminantes, pero cuando tengáis un poquito de práctica, bueno, pues podríamos pasar de aquí directamente a este punto para resolver más rápidamente el producto vectorial. Aplicaciones del producto vectorial, pues tenemos importantísimas. Vector perpendicular a otros dos vectores. Esta la vamos a utilizar constantemente. Me van a dar dos vectores no nulos, linealmente independientes, por supuesto, para que formen un plano, y su producto vectorial va a ser un vector perpendicular a ambos. Esto lo vamos a utilizar para calcular vectores perpendiculares y vamos a calcular planos, el plano que forman esos dos vectores, pero eso ya lo veremos más adelante. De momento, saber que nos va a permitir el vector, el producto vectorial nos va a permitir calcular automáticamente de una manera muy sencilla el vector perpendicular a ambos. Calcular una base de vectores ortogonales, bueno, esto lo voy a pasar, no es demasiado importante y me voy a centrar en este ejercicio que sí que es muy importante, que ya lo hemos visto antes, el área de un paralelogramo. Lo vamos a calcular como el módulo del producto vectorial de los vectores formado por los vértices de dicho paralelogramo. Bueno, seguimos, última aplicación, área del triángulo, lo mismo, también lo vimos en clase el otro día muy rápidamente. Si me dan un triángulo formado por tres puntos y me dan las coordenadas de sus vértices, bastaría con calcular los vectores AC y el vector AB, que son muy facilitos de calcular, y a partir de ahí aplico esta fórmula. ¿Por qué la mitad? Pues porque si nosotros formásemos, ya lo vemos con el cursor, formásemos la figura completa, sería multiplicado por 2. Pues ahora lo dividimos por 2 y tendremos el área del triángulo, que es la mitad. Tenéis aquí también la demostración y no entro en detalles. Vemos un ejemplo, hay el área del triángulo, calculamos el vector AB, calculamos el vector AC. Es evidente, no tengo que decirlo, que hemos cogido el vector AB y el vector AC, hemos cogido como referencia el punto A, pero por el mismo razonamiento podríamos haber cogido como punto el B o como punto el C. Nos saldría el mismo resultado. El área del triángulo será la mitad del módulo de este producto. Primero calculamos el producto vectorial, que me dará un vector. Sobre este vector calculo su módulo con la raíz cuadrada de sus componentes y ahora simplemente tengo que calcular 2 raíz de 210 partido por 2, se me simplifica y me quedaría el área 210 unidades al cuadrado. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a esperar, vamos a dejarlo aquí